Gloria a Dios. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Gracias le damos a nuestro Señor por su amor y por su gran misericordia. Estamos nuevamente reunidos para compartir juntos la palabra del Señor y estamos contentos por esta oportunidad que el Señor nos está dando. Estamos alegres sabiendo que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias a los hermanos que nos han ayudado a alabar el nombre del Señor. Y como decía esa alabanza, alabamos el nombre de nuestro Rey porque Él tiene el control, el dominio de todas las cosas. En esta noche, si yo les preguntara, si hiciéramos una encuesta de los que están allá, ¿vieron? Ahora que estamos online podríamos hacer una encuesta telefónica. ¿Cuántos de los que están de aquel lado, de los que estamos acá, a cuántas personas les gustaría tener tranquilidad, seguridad, armonía, bienestar? Seguramente el porcentaje de personas a las que les gustaría tener estas 4 palabras, vivir dentro de esas 4 palabras, sería muy cercana al 100%. Y saben que esas 4 palabras se resumen en una palabra. Esas 4 palabras que yo les dije, tranquilidad, seguridad, armonía, bienestar, se resumen en una palabra y esa palabra es paz. Yo creo que todos nosotros necesitamos, anhelamos, deseamos tener paz. Por eso es que hay tantos libros escritos sobre la paz. Y si hay un libro en especial que nos puede enseñar cómo poder vivir en paz, esa es la Biblia. Y si hay una persona que sabe cómo podemos tener paz y cómo darnos paz, esa persona es Jesucristo. De Él vamos a hablar de lo que dice Jesucristo acerca de la paz en la palabra de Dios. Le invito a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 27. Vamos a compartir juntos la palabra del Señor, lo que dice Jesucristo acerca de la paz. Libro de Juan, capítulo 14 y versículo 27. Vamos a compartir juntos lo que Jesús dijo. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos está informando que hay una paz que Él nos da. Y que la paz que Él nos da no es como la paz del mundo. Nos está diciendo que hay 2 maneras. La manera de Jesús, la manera de Dios y la manera del mundo. Y Jesús estaba diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Estás con miedo? ¿Estás preocupado, preocupada en esta noche, en esta tarde, en este momento en tu vida? Acércate a Jesucristo, porque Jesucristo te puede dar una paz que no es la paz que el mundo da. Porque la paz que el mundo da depende de las circunstancias que nos rodean y cada uno de nosotros seguramente ha vivido momentos de más tranquilidad, de más armonía. Pero sabemos que a veces cambian las circunstancias y esa tranquilidad, esa armonía se van. La paz que el mundo da depende de las circunstancias. Pero la paz que Jesús da es la paz de Dios. Y la paz de Dios permanece para siempre. Entonces, la idea es que hoy podamos juntos buscar, tratar de entender cómo podemos tener esa paz que solo Jesús puede dar. Tratar de ver cuál es el fundamento de esa paz y cómo conseguirla. Y para eso es que vamos a tratar de ver el contexto de este versículo donde Jesús estaba diciendo a sus discípulos, había pasado ya la cena, en el capítulo 14 del libro de Juan, ya había pasado la cena, la Santa Cena, esa última cena en donde los discípulos estaban reunidos con Jesús y Jesús anuncia que uno de ellos lo iba a traicionar, ese era Judas. Y saben que después de que Judas se levanta de la mesa y se va, Jesús empieza un discurso que se le llama el discurso del aposento alto, el discurso que escucharon los discípulos que se quedaron con Jesús. Judas no lo escuchó porque él se fue a buscar a aquellos que le iban a apresar a Jesús. Pero los que estaban rodeando a Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan pudieron escuchar estas palabras y un discurso que dura como unos 3 capítulos, capítulo 14, 15 y 16, donde Jesús habla cosas fundamentales para el cristianismo, para los hijos de Dios y también para la humanidad. En el capítulo 14 es donde Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo, ese consolador
que es el que nos da la paz. Y entonces, alrededor de ese versículo está la enseñanza de Jesús, de este versículo que nosotros vimos, en el versículo 27. Alrededor de este versículo están las enseñanzas que Jesús dejó a sus discípulos, pero que también nos deja a nosotros, aquellos que necesitamos paz. En el capítulo 15, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Un detalle impresionante y súper importante que debemos entender. No hay manera de tener la paz de Dios que no sea a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, la paz os doy, mis paz os dejo, la paz os doy. En el capítulo 15, además, Jesús habla sobre la vida verdadera, sobre que nosotros estamos prendidos a Jesús para poder permanecer y dar fruto, y que separados de Jesús, nada podemos hacer. En el capítulo 16, Jesús sigue hablando sobre el Espíritu Santo, y además habla de ser amigos de Jesús. Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos, aquellos que estaban alrededor de Él, que escucharon este discurso, que escucharon esta palabra. Judas no, porque Judas se fue y traicionó a Jesús. ¿Te gustaría ser amigo de Jesús? ¿Sos amigo de Jesús? ¿Vivís como un amigo de Jesús? Si esta no es tu realidad, hoy tu vida puede cambiar y puedes vivir y tener la paz que solo Jesús te puede dar. Y en el final de este capítulo 16, en el versículo 33, lo vamos a leer juntos. Se me complica el micrófono, si se habrán dado cuenta ya, pero lo estamos resolviendo. Dice, capítulo 16 y versículo 33, Jesús termina este discurso, termina de hablar estos 3 capítulos con los discípulos, y le dice estas palabras maravillosas, cerrando este discurso, estas palabras, estas enseñanzas. Y el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, o sea, todo lo que dijo en estos 3 capítulos, les he hablado para que en mí tengáis paz. Y fíjense lo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sigue confirmando que la paz que Él da no es como la que el mundo da. Y está claro, y ustedes lo saben y yo lo sé, que estamos en este mundo y en este mundo hay aflicción. Jesús lo dijo y está confirmado, en este mundo tenemos aflicción. Pero si confiamos en Jesús, podremos tener paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y una de las cosas que Jesús habló en esos capítulos es que era necesario que Él muera y resucite para que los discípulos puedan tener paz. Y vamos a ver que para que también nosotros podamos tener paz. En el capítulo 17, el capítulo que sigue, Jesús ya no habla con los discípulos. Jesús en el capítulo 17 habla con el Padre en una oración maravillosa que léanla, si pueden, lean estos capítulos 14, 15, 16, 17. Son las últimas horas de Jesús antes de que lo arresten. Y en el capítulo 17 Jesús hace una oración maravillosa por Él, por los discípulos. Y algo maravilloso por aquellos que iban a creer en Jesús por la palabra de los discípulos. Capítulo 17, versículo 20. Los vamos a leer juntos, porque ahí Yamil me está ayudando con el texto y ustedes lo podrán ver en sus casas seguramente. Capítulo 17 y versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes quiénes son los que creen en Jesús por la palabra de los discípulos? Somos los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que entendieron que necesitaban tener paz con Dios para poder tener paz en su vida cotidiana. Más allá de las circunstancias, más allá de lo que nos rodea, si nosotros creemos en Jesús, nosotros podemos tener paz. Nosotros creemos por ejemplo, lo que escribió Juan en este evangelio. Inspirado por el Espíritu Santo, Él escribió lo que hoy nosotros podemos leer y creer que Jesús vino a hacer acá, en esta tierra, para que nosotros podamos tener paz con Dios. En el capítulo 18 y 19 pasa lo que Jesús dijo que iba a pasar. Arrestan a Jesús. Judas, traicionándolo, trae a aquellos que lo iban a encarcelar. Lo enjuician y lo condenan injustamente. Es crucificado, muere y es sepultado. Pero la historia no termina ahí. En el capítulo 53 del libro de Isaías y en el versículo 5,
Dice la palabra del Señor, ¿por qué fue que pasó lo que Jesús pasó? Dice, y relacionado con la paz. Capítulo 53 y versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿El castigo de qué? De nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús tenía que morir para que nosotros podamos tener paz. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos separaban de Dios. Porque nuestras rebeliones nos separan de Dios. Y estar separado de Dios no nos permite tener paz con Dios. Nos hace enemigos de Dios. Pero porque Jesús murió, y en el capítulo 20 podemos ver que Jesús resucitó. Dice el capítulo 20 que Jesús resucitó y nuevamente fue a hablar con los discípulos. Capítulo 20, versículos 19 y 20. Vamos a ver cómo Jesús se acercó nuevamente a sus discípulos. Pero fíjense cuál era la actitud de los discípulos en ese momento. Versículo 19. Capítulo 20, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué se regocijaron? ¿Por qué pudieron tener paz? Porque vieron que Cristo había resucitado. Porque vieron que lo que Jesús les dijo que era necesario que pase, pasó. Y en el momento difícil donde ellos estaban encerrados, que no entendían bien qué era lo que estaba pasando, Jesús se aparece delante de ellos y le dice la frase maravillosa, paz a vosotros. Que Jesús haya resucitado nos da la garantía de que podemos tener paz más allá de las circunstancias. Los discípulos tenían miedo y cuando vieron que Jesús había resucitado, cambiaron su actitud, cambió su semblante, cambió su vida, porque pudieron tener alegría, se gozaron de que Jesús había resucitado. Y todo lo que Jesús les dijo que era necesario que pase, y lo que el libro de Isaías dice que era necesario que pase, pasó, para que nosotros podamos tener paz más allá de las circunstancias. Yo sé que muchas personas piensan que la paz puede venir por el trabajo, por la salud, por tener trabajo, por tener salud, por tener una familia o por dejar de tener esa familia que tenés. A veces podés pensar que la paz depende de todas esas circunstancias, pero la paz verdadera viene de entender lo que Cristo hizo en la cruz y de que te reconcilies con Dios, que reconcilies tu vida con Dios para poder tener paz con Dios. Por eso es que dice el libro de Romanos capítulo 4, y el versículo 25, libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, toda la Biblia habla sobre este tema. Toda la Biblia habla de lo que Cristo hizo en la cruz y de lo necesario que era para nosotros. Capítulo 4 y versículo 25 del libro de Romanos. Está hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios a través de lo que Jesucristo hizo, por fe, por creer lo que Jesucristo hizo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos que Jesucristo nos permite tener paz con Dios, porque sin Jesucristo somos enemigos de Dios. No sé cuál es tu condición que estás del otro lado. No sé si conocías lo que estoy hablando. No sé si solo era una teoría para vos o si es práctica para vos, para usted que está del otro lado. Pero si ustedes buscan tener paz a través de las circunstancias, sepan que esa paz es temporal. La paz que Jesús nos da es más allá de las circunstancias. La paz que Jesús nos da permanece para siempre, porque teniendo paz con Dios, tenemos paz en nuestro interior y tenemos paz con lo que nos rodea. No estoy diciendo que los cristianos no tenemos problemas, no estoy diciendo que los cristianos tienen un mundo de color de rosa. Lo que sí estoy diciendo es que los cristianos con Jesucristo podemos tener paz a pesar de las circunstancias. Y eso es maravilloso, porque Jesucristo lo prometió y lo está cumpliendo en nuestras vidas. Más adelante,
y avanzando con lo que quería compartir con ustedes. Este es el fundamento. Esto es la base en la que nosotros podemos entender que Jesús nos da la paz. Ahora, ¿cómo accedemos a esa paz? ¿Cómo logramos llegar a tener esa paz que solo Jesús nos puede dar, esa paz y esa relación con Dios? Es importante entender que sin Jesucristo somos enemigos de Dios. Pero si lo reconocemos y si entendemos que nuestros pecados nos alejan de Dios, si nos arrepentimos de esos pecados y los reconocemos delante de Dios y creemos que Jesucristo murió para que nosotros podamos tener paz con Dios, a partir de ese momento podemos tener paz con Dios. No es nada más que eso, es que puedas reconocer que Jesucristo murió para que tu vida pueda cambiar, que Jesucristo murió porque vos sos enemigo de Dios y a través de Jesucristo podés reconciliarte y tener paz con Dios. Y estoy seguro que hay hermanos que están diciendo, pero yo ya sé eso, hermano, yo ya lo conozco. Yo ya lo tengo presente, a mí ya me lo enseñaron. Yo eso ya lo sé. Pero es necesario que lo tengamos presente. Porque si buscamos, estando dentro de la iglesia, paz en otras cosas que no sean lo que Cristo hizo, es probable que muchas veces nos decepcionemos, es probable que muchas veces nos desesperemos. Porque lo que Cristo prometió es que podíamos tener paz con Dios a través de lo que Él hizo en la cruz. Y para aquellos que ya lo entendieron, para aquellos que ya saben que es lo que Cristo hizo, sí, vamos a leer una vez que entendemos eso, lo que dice la carta de Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 6, porque lo que vamos a leer ahora solamente es aplicable a las vidas de las personas si entendimos lo que Cristo hizo en la cruz. Porque fíjense qué maravilloso lo que Pablo nos deja en el libro de Filipenses. Capítulo 4 y versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Estamos viviendo tiempos en donde nuestros pensamientos pueden ir para cualquier lugar, nuestros pensamientos pueden basarse en lo que dicen las noticias. Fíjense, si ustedes leen el versículo 8, díganme si tienen que pensar en lo que dicen las noticias. Miren lo que dice el versículo 8. Hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que dicen las noticias me parece que no tiene ninguna de estas características. La palabra de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos da el aliento y pensemos en eso. Pensemos en lo que Jesús hizo. Pensemos en lo que recién estuvimos compartiendo, porque eso nos da la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. En eso debemos pensar. En eso deben estar nuestros pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia que nos estén rodeando. Yo no conozco tus circunstancias, ustedes no conocen las mías, pero sí tenemos la promesa de que Jesucristo en esas circunstancias está con nosotros. No estamos solos porque creemos en lo que Él hizo. Y dice en el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El ejemplo que Pablo dejó a esta iglesia. ¿Y saben dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses? Él estaba preso. Imagínense si las circunstancias que rodeaban a Pablo no lo harían quitar la paz si él no estaba basado en lo que Cristo hizo. Imagínense si sus pensamientos estaban en la situación que lo rodeaba. No sabía si iba a ser libre, no sabía si lo iban a matar, no sabía lo que iba a pasar con su vida. Así él escribió esto que nosotros recién leímos. ¿Cómo él pudo escribir esto? Porque él sabía que la paz verdadera
y la que permanece viene solamente de lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo pudo escribir esto y hoy nosotros lo podemos leer entendiendo, recibiéndolo, pero es efectivo solamente si entendemos lo que Cristo hizo en la cruz. Y el versículo 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios, paz a vosotros, le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Paz a vosotros, te dice el Señor hoy. Paz a vos, paz a tu vida, paz a tu familia. Porque Cristo ganó la paz con Dios ahí en la cruz del Calvario. Voy a volver a Juan. Miren lo que dice el capítulo 20, los últimos versículos del Evangelio de Juan, el capítulo 20. Dice, fíjese para qué fueron escritas estas cosas de las que estuvimos hablando. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que leímos, lo que yo más o menos les conté, que dicen estos capítulos, léanlo, por favor, lean la palabra de Dios, lean esos capítulos 14, 15, 16, 17, 18, hasta el 20. Todo eso fue escrito para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y esa vida eterna es la que nos da paz. Y esa vida eterna es la que te permite vivir lo que dice Pablo en el libro de Filipenses que también leímos. Y la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No conozco tu vida, no conozco tus circunstancias, pero sí conozco a este Dios que da paz. Si no conocías o si no tenés una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo, te pido que a través de las vías de comunicación que vas a ver que aparecen en las pantallas, que te comuniques con la iglesia. Y la intención de la iglesia es ayudarte a que puedas tener la paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted, hermano o hermana, está pasando momentos difíciles, recuerde que lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros nos permite tener paz con Dios, paz en nuestro interior y paz con los demás, a pesar de nuestras circunstancias. Y como dijo Pablo, como dice la palabra del Señor en el versículo 6, vamos a orar. Por nada estén afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, para que la paz de Dios pueda gobernar tu corazón. Vamos a orar, vamos a hablar a este Dios maravilloso que nos escucha solamente por lo que Cristo hizo en la cruz y te puede dar paz en medio de esas tormentas y de las circunstancias que te estén rodeando. Vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos si puede, concéntrese, haga lo posible para concentrarse en donde usted está para poder hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que Él nos permite hoy tener. Paz en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hay circunstancias que rodean nuestras vidas, que nos quieren quitar esa paz, que nos quieren alejar de la paz que solo Cristo nos puede dar. Hay circunstancias que nos rodean, que quieren perturbar de nuestras vidas qué es lo importante, qué es lo que permanece para siempre. Señor, sabemos que si nos humillamos delante de ti, podremos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay personas del otro lado, Señor, que no te conocen, que te puedan conocer. Que tu Espíritu Santo les haga entender que solo a través de Jesucristo podemos tener paz. Que los pecados los alejan de ti, Señor. Que se puedan arrepentir y que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan venir, acercarse a ti y que la iglesia pueda avanzar y crecer, que en el nombre de Jesús, más hermanos, podamos seguir confiando más allá de las circunstancias y como dijo Pablo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te pido por esas familias que están pasando momentos de angustia, que se puedan unir en oración, que se puedan unir en clamor, que se puedan unir sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, que eres un Dios soberano, que eres un Dios que sostienes a tus hijos en el medio de las dificultades y que puedes cambiar las circunstancias para que ellos puedan seguir adelante confiando que tú eres un Dios todopoderoso, que nos guardas, que nos proteges y que sobre todas las cosas nos das paz en medio de las tormentas. Gracias, Señor, te damos hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Y el Señor es quien levanta
aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero y diciéndole: Señor, Dios, yo te necesito. Una palabrita tan pequeña en ese mundo de palabras, solamente 3 letras. 3 letras que ni siquiera se puede separar en sílabas, pero tiene un significado tan profundo, tan tremendo, tan necesario para este tiempo. Paz. Y Dios es el dador de la paz. Y Dios da paz en este mismo momento. Para aquellos que nunca han conocido al Señor, la palabra que Germán compartió hoy de la palabra de Dios es excelente. Justamente nos muestra cómo tener la paz del Señor. Lo que nos da este tiempo tan particular de salir solamente a través de los medios es que si a veces uno no lo entiende o se perdió algo, uno puede retroceder y puede volver a escucharlo. Pero esa paz de Dios sigue hoy vigente para todos. Pero también uno de los versículos que mencionó Germán es que los discípulos estaban encerrados. ¿Les suena esa palabra? Estaban encerrados. Los discípulos, los que creían en Él, los que habían visto el obrar de Dios, los que se habían asombrado con los milagros, pero estaban en un momento tan particular y el Señor les dice: paz a vosotros. Yo no sé en qué circunstancia nos encuentra esta reunión o en qué momento usted la está escuchando o la está viendo, pero sé de hermanos que nos ven a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y como dice la palabra de Dios, y hoy se mencionó, en el mundo tendréis aflicción. Y hay aflicciones, y hay momentos difíciles, y hay situaciones de salud que angustian, hay momentos de separación con los seres queridos. Y aunque uno sabe que el Señor sigue gobernando y tiene todo bajo control, es necesario también ese consuelo de parte de Dios, esa fortaleza, ese volver a tener fuerzas como las águilas, que recién lo estábamos cantando. Y antes de volverlo a cantar, ¿qué le parece si nos unimos nuevamente en oración? Usted allí donde está, nosotros aquí en este lugar, en un espíritu de oración. Y cuando hablamos de un espíritu de oración, no podemos ni tomarnos de las manos, ni mirarnos, pero sí podemos decir: Señor, oramos los unos por los otros. Creemos en el obrar de tu Espíritu. Creemos en tu presencia en medio de las necesidades. Creemos que tú eres quien traes consuelo, fortaleza, ánimo de lo alto, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué le parece si oramos? Nuevamente es una noche de oración, pero es el Espíritu de Dios que se presenta en nuestras vidas para decirnos: paz a vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre, aún que estamos aquí reunidos, aún a la distancia, pero en un mismo espíritu, unidos en la fe, creyendo en el obrar de tu gracia, creyendo en la verdad de tu palabra y creyendo que tú sigues contestando la oración. Señor, en medio de las necesidades que hay en medio de tu pueblo, Padre, intercedemos, oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están necesitados, por aquellos, Señor, que están pasando un momento difícil de angustia, de tristeza, Señor. Que tu paz sea sobre todas las cosas. Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias porque la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado y podemos entrar ante el trono de tu gracia, Señor, con un corazón abierto, sincero, diciendo: Señor, te necesitamos. Señor, oramos por las familias de tu pueblo, oramos por aquellos que están pasando un momento difícil, que tu fortaleza sea sobre ellos, Señor, que tu gracia se multiplique, oh Dios. Señor, gracias porque podemos decir que tú eres nuestro amparo y fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Señor, es tu paz la que está en medio de tu pueblo. Señor, gracias por tu fidelidad.
Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, trayendo fortaleza, consuelo, ánimo, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo milagros. Gracias, Señor, porque tú tienes la última palabra. Señor, confiamos en ti y creemos a tu palabra. Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, nuestra vida es para ti, porque tú has dado todo por nosotros. Padre, oramos sabiendo que tú estás con cada hijo tuyo, Señor, creyendo, Señor, que tu Espíritu quien renueva nuestras vidas. Señor, gracias por tu paz. Gracias por esa paz que sobrepasa nuestro entender, nuestro comprender, pero es tu paz que trae calma al corazón y al alma. Toda la gloria, la adoración solamente es para ti. Padre, oramos en ese nombre glorioso, en ese nombre poderoso, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios es fiel. Amén. Y Dios cumple su palabra y Dios está presente con sus hijos. ¿Qué le parece si volvemos a cantar esta canción? Pero recuerde, el próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana, vamos a reunirnos en un mismo espíritu para adorar, para bendecir el nombre del Señor, pero también para recibir la palabra de Dios, para que nuestra fe sea fortalecida, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Así que donde sea que usted se encuentra, que la bendición del Señor esté con usted, que sobre todas las cosas la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y los guarde, y nos vamos cantando esta canción todos juntos, los que estamos aquí, los que están en sus hogares, los que están trabajando. Cante, dígale: Señor, vengo delante de ti. Gracias al Señor.